vamos a desarrollar el tema procesos maternos que afectan al feto y recién nacido. Dentro de ellos, diabetes materna, hipertensión arterial, trastornos tiroideos, cáncer, eclampsia, preeclampsia y vamos a ver algo de screening neonatal. Como vemos, empezaremos hablando acerca de hijo de madre diabética, luego hablaremos de hijo de madre con hipertensión arterial, preeclampsia y eclampsia, que los he agrupado todos porque prácticamente son casi lo mismo. Como tercer punto, hijo de madre con trastornos tiroideos, como cuarto punto, hijo de madre con cáncer y finalmente screening neonatal. Vamos a empezar la clase hablando sobre hijo de madre diabética. Para empezar este tema hay que tomar en cuenta que existen algunos escenarios importantes. Uno, aquella mamá que ha tenido el diagnóstico prenatal de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y con ese diagnóstico ha salido embarazada, ¿no? Es un escenario. Y otro escenario es aquella mamá que no ha tenido diagnóstico de diabetes prenatal, sin embargo, en el transcurso del embarazo se le toma como parte de la rutina de los controles prenatales, se le toman algunos exámenes y por ahí que de repente una glucosa salió alterada y les hacen un test para el diagnóstico de diabetes gestacional, como es el test de O'Sullivan. Una vez que diagnostican diabetes gestacional, entonces también se considera un factor de riesgo para el recién nacido. Obviamente, esta mamá que se diagnostica diabetes gestacional durante el embarazo, existe una asociación muy clara de que lo más probable es que estas mamás que han desarrollado diabetes gestacional en un futuro puedan desarrollar diabetes no asociada a la gestación, sino que puede ser el factor que desencadene la presentación futura de diabetes en estas mujeres. Entonces, la incidencia de embarazos con diabetes preexistente, como ya les he dicho, alcanza el 0.2 al 0.3%. Aquellos embarazos que cursan con diabetes gestacional es del 1 al 5%. En Estados Unidos, que es los que más estadística tienen, ¿no? La diabetes estaría presente en el 2.6% de los embarazos y de ellos, o sea, el 90%, la gran mayoría, son diabetes gestacional. Los problemas están asociados al hijo de madre diabética, ya sea preexistente o diabetes gestacional. Acá esto es a grandes rasgos las diferentes patologías a las que está asociada el hijo de madre diabética. Tenemos RCU, que en otra clase ya se ha hablado ampliamente acerca de ello, que es un 40% aproximadamente, hipoglicemia, que es el trastorno metabólico más frecuente asociado, en un 20%, prematurez en un 15%, puede estar asociado a asfixia y trauma obstétrico en un 15%, enfermedad de membrana hialina en un 15%, malformaciones congénitas entre un 5 a 8%, hipocalcemia, que sería el segundo trastorno metabólico que también está asociado. Fíjense, es el 50% que podrían hacer hipocalcemia, poliglobulia en un 30%, miocardiopatía hipertrófica en un 30%, ¿sí? Y otros trastornos metabólicos como hipomagnesemia e hiperbilirrubinemia. Diapositivas para complementar lo que les he mencionado en la diapositiva anterior. Aquí está resumido, ¿no? A nivel fetal puede estar asociada a malformaciones, sobre todo el sistema nervioso central, corazón, les mencioné la miocardiopatía hipertrófica, además a macrosomía, o sea, bebés que pesen más de 4 kilos, pueden ser niños desnutridos in útero, ¿no? O sea, un RCU, o pueden ovitarse, ¿sí? En cuanto al parto, como son bebés macrosómicos, se puede asociar a algunos traumas obstétricos, si es que son partos vaginales, por ejemplo, o fracturas de clavícula, a prematuridad, ¿sí? O asfixia, justamente porque hay dificultades al nacer, entonces hay hipoxia y eso conlleva a una asfixia. En cuanto al ámbito neonatal, les mencioné que hay algunos trastornos metabólicos a la cabeza, hipoglicemia. Como segundo punto importante es la hipocalcemia y luego la hipomagnesemia, que también sucede en estos pacientes. Alteraciones cardiorrespiratorias, se asocia a dificultad respiratoria, ¿sí? A la cardiomiopatía que ya les he mencionado, que ya ha sido mencionado en la diapositiva anterior. En cuanto a trastornos hematológicos, tenemos la policitemia, la hiperbilirrubinemia, o sea, el aumento de bilirrubinas en sangre que conlleva una ictericia en estos pacientes, y la trombosis de vena renal. A largo plazo también se afectan estos niños. A largo plazo se ha asociado a diabetes, ¿no? A mayor riesgo de diabetes, a riesgo de obesidad,
a una intolerancia a la glucosa, ¿sí? Y alteraciones neurológicas que ya se van a detallar en las diapositivas subsiguientes. La patogenia del hijo de madre diabética y sus afectaciones, vamos a explicarla o tratar de explicarla de una forma muy concreta y rápida para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Entonces hay que mencionar que la hipótesis más antigua o la hipótesis que se maneja desde hace mucho tiempo es la hipótesis de Pedersen. Pedersen estudió aquellos niños, hijos de madre diabética, y él mencionó, o sea, él investigó y descubrió, ¿no?, que la hiperglicemia de estas mamás, de las mamás diabéticas, propicia que el feto tenga un aumento en la producción de insulina y como consecuencia de esto haya una hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhans. Esta hipótesis ha sido ampliada por muchos investigadores, ¿no?, ya que han considerado que además de la glucosa, el feto utiliza otros combustibles como aminoácidos y cuerpos cetónicos que estimulan también el páncreas fetal. Entonces, por ahí quería empezar explicando un poco desde cuándo esto se viene investigando y por quién se estudió más, que en este caso sería Pedersen. Entonces, lo que sucede es que hay un punto de corte, ¿no?, que marca la fisiopatología de estos pacientes. Antes de las 20 semanas, lo que produce toda la alteración es la hiperglicemia materna, que a su vez produce una hiperglicemia fetal. Después de las 20 semanas, el tema más va por la insulina, ¿no? Después de las 20 semanas ya cobra mucho más importancia la hiperinsulinemia fetal. Entonces, como vemos aquí en este cuadro, la hiperglicemia materna atraviesa la placenta, o sea, el exceso de glucosa atraviesa la placenta y hace que el feto pues tenga una hiperglicemia también. Esta hiperglicemia fetal produce antes de las 20 semanas o podría producir algunas anomalías congénitas, ¿sí?, que ya luego se van a ampliar a qué específicas nos referimos. Además, como se da en las primeras etapas del embarazo, puede producir una disminución de peso, o sea, un RCU. Y también una hiperinsulinemia, pero como les dije, tiene mayor importancia en aquellos que tienen más de 20 semanas. Entonces nos pasamos a la siguiente parte del cuadro. Esta hiperglicemia luego produce una hiperinsulinemia fetal, ¿no?, que ocasiona en el feto tres cosas importantes. Uno, una hipoglicemia neonatal, o sea, hay que estar muy pendientes de la hipoglicemia neonatal que sucede en estos pacientes, que se da entre los primeros 7 días postnatales. Además, afecta directamente al surfactante, ¿no? Produce una deficiencia de surfactante, o sea, se asocia a distrés respiratorio por déficit de surfactante. En este caso sería muy parecido a la hialina, ¿no? Y además, como tienen un metabolismo hepático inmaduro, ya hace de que haya una ictericia, ¿no? Entonces tienen riesgo también de ictericia. A su vez, tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia fetal provoca que el feto empiece a crecer más de lo normal. O sea, vamos a hablar de una macrosomía fetal, sobre todo por encima de las 20 semanas de gestación. O sea, si se da antes de las 20 semanas hay un RCU, y si se da después de las 20 semanas, el riesgo es de que haya una macrosomía fetal, o sea, que nazca un bebé más de 4 kilos. A su vez, como es macrosómico, ya lo hemos conversado, hay dificultades para el nacimiento, vamos a tener un bebé con problemas de hipoxia, lo cual va a llevar a asfixia, ¿sí? Y con ello, si es que realmente se llega a dar la depresión o la asfixia, vamos a tener problemas con el neurodesarrollo, ¿no? A su vez, la hiperinsulinemia también puede producir una miocardiopatía. También puede estar asociada a taquimia transitoria del recién nacido, ¿sí? Y finalmente, la hipoxia fetal, que ya se ha mencionado, puede llevar a policitemia, ¿sí? La policitemia, como se sabe, es un exceso de glóbulos rojos en la sangre, provoca una hiperviscosidad y con ello una trombosis venosas, también anormalidades en el hierro, y todo eso conlleva también a un pobre neurodesarrollo. Empezar a mencionar los diferentes problemas a los que se asocia el hijo de madre diabética.
Empezaremos mencionando la macrosomía, que representa el 15 al 45% de estos niños que nacen con esta complicación. Se define como aquel paciente cuyo peso se encuentra por encima del percentil 90 o pesa más de 4 kilos o 4.000 gramos. Es así como se define al niño o al recién nacido grande para edad gestacional o macrosómico, ¿no? Tiene un fenotipo característico el hijo de madre diabética. Tiene cara de luna llena, tal y como vemos en la imagen. Es como una cara abotagada, ¿no? Un regordete, por así decirlo, que parece inclusive como hinchada la carita. Además, tiene el cuello de búfalo, que normalmente el cuello de los bebés no se nota. En estos bebitos sí se llega a notar y es como rolludo también, ¿no? Las extremidades tienen pliegues muy marcados, justamente porque tiene bastante tejido adiposo, ¿no? Y podría haber visceromegalia. A su vez, el hecho de que sea un bebé macrosómico, ¿no? Puede traer consigo una serie de complicaciones. El hecho de que tengamos un bebé tan grande que tenga que nacer por vía vaginal podría conllevar a traumas obstétricos. Por eso es que la mayor parte de ginecólogos, previo a la decisión de la vía de parto, hacen una ecografía en donde calculan un ponderado fetal. Si el ponderado fetal es muy cercano a 4 kilos, o más de 4 kilos, indican pues un parto por cesárea para evitar estos traumas obstétricos, ¿no? Pero si en algún momento llega la gestante en expulsivo, que es muy frecuente en nuestra realidad, y tiene que nacer por vía vaginal, entonces tenemos que estar preparados para atender o reanimar a un paciente que pueda nacer con complicaciones, ¿sí? Porque va a ser difícil el parto. Entonces se podría asociar a una asfixia perinatal, ¿sí? O algunas lesiones traumáticas esqueléticas, como por ejemplo, al momento del nacer están traccionando el cráneo, ¿no? Y podría asociarse a alguna fractura del cráneo, de la bóveda, o alguna fractura de clavícula al momento que salen los hombros, o alguna fractura de húmero si es que ha sido muy dificultosa el momento de sacar al bebé por la vía vaginal. A su vez, podría también asociarse a traumas de los nervios craneales, del plexo braquial, ya que al momento de traccionar, sobre todo la salida de hombros, podría traccionarse el plexo braquial y eso originar o llevar consigo afectación de ¿no? Con la consecuencia de que muchas veces el bebé tiene un moro asimétrico, ¿no? O de lo contrario, no puede mover el brazo con el mismo tono que el otro brazo, que no tiene la afectación. Entonces, de esa manera te puedes dar cuenta de que este bebé ha tenido dificultades al nacer. Problema también muy importante en estos pacientes es la hipoglicemia, ¿no? Ya lo mencioné en la fisiopatología, se presenta en un 20-50% de los pacientes, o sea, es bastante frecuente y se produce, como ya se ha mencionado, por el aumento de la glucosa materna, o sea, hay una hiperglicemia materna que ocasiona una hiperglicemia fetal. Y en el momento del nacimiento, el paso de glucosa, ¿no? de la mamá al bebé se interrumpe, ¿no? Ocasionando un aumento de la insulina en el páncreas fetal y con eso una disminución de la glucosa en el recién nacido. Por eso es que se da la hipoglicemia en estos pacientes. A su vez, el aumento de la insulina fetal suprime los niveles de ácidos grasos libres y o se asocia también a la disminución de la producción de la glucosa hepática, ¿no? Entonces esto afecta mucho más el tema de la hipoglicemia en ellos. Teniendo en cuenta también que todavía, como tienen inmaduro el eje de contrarregulación, entonces hay un defecto de las catecolaminas y el glucagón que son los encargados de contrarregular los niveles de glucosa tan altos. Entonces, por ahí sigue empeorando el tema de la hipoglicemia. Se define hipoglicemia como aquel recién nacido que tiene una glucosa menor o igual a 47, menor o igual a 45, dicen algunas literaturas, otras dicen menor o igual a 50. Entonces, si encuentras una glucosa, en todo caso lo que se toma frecuentemente es un hemoglucotest, pero lo que se debería tomar es una glucosa sérica y diagnosticas que tienen hipoglicemia, el mayor porcentaje de estos niños son asintomáticos. Entonces, si son asintomáticos, el tratamiento generalmente es administrar vía oral, o sea, administrar leche
¿no? La cantidad suficiente para poder mejorar este tema. En cuanto a los signos y síntomas, si es que los presentara, que son muy poco, es muy poco porcentaje que así lo sea, son muy inespecíficos. Podemos encontrar desde taquipnea, o sea, un aumento de la frecuencia respiratoria, diaforesis, tremores, los tremores son muy frecuentes, irritabilidad o podrían llegar hasta convulsiones y apnea. Entonces, y ahí el manejo es diferente, ¿no? El paciente hay que hospitalizarlo, colocarle una vía, colocarle dextrosa y obviamente ya indicaría una hospitalización. Una complicación importante es la hipocalcemia, la cual se presenta aproximadamente en el 50% de los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, hay que dar algunos datos importantes, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco esta complicación. En primer lugar, que las glándulas paratiroides se encuentran inactivas por el alto flujo de calcio de la madre hacia el feto. A su vez, las hormonas paratiroides y la vitamina D no cruzan la placenta en grandes cantidades y lo que sucede es que cuando el bebé nace se interrumpe bruscamente el paso de calcio de la madre al feto, ¿no? Y hace de que el recién nacido disminuya las cantidades de calcitonina, paratormona y 1.25 hidroxivitamina D. Todo ello traería consigo la hipocalcemia de estos bebés, que se presenta generalmente entre las 24 y 72 horas de vida, es decir, entre los 3 primeros días de vida. Se asocia, o sea, una mayor hipocalcemia a que la gestante con diabetes no ha controlado adecuadamente la glucosa. Eso hace de que haya mayor riesgo de hipocalcemia en el bebé y mucho más si es que se asocia a asfixia perinatal. Entonces, es importante tener esos datos y además saber que la hipocalcemia se diagnostica cuando la calcemia es menor a 7 miligramos por decilitro. Clínica generalmente asociada a tremores, que podría llegar hasta convulsiones si es que es severa. Entonces, sobre todo a síntomas neurológicos, ¿no? Por eso es importante diagnosticarlo y si es que los síntomas son leves o no los tiene, podría darse tratamiento bioral y si es sintomática, va a requerir hospitalización para colocar un endovenoso y administrar calcio por la vena, ¿no? La complicación de estos niños o de estos neonatos es la hipomagnesemia, que se presenta en un 30% de los pacientes. Es una complicación muy asociada a la hipocalcemia, ambas se correlacionan. Se debe a una disminución de la acción de la hormona paratiroides o puede ser secundaria a una hipomagnesemia de la mamá. ¿Por qué se da esta hipomagnesemia? Porque probablemente la mamá ha tenido durante el embarazo una diabetes mal controlada, ¿no? Entonces está muy asociado a cómo la mamá haya controlado la diabetes durante su embarazo. O lo otro es que sea una mamá con diabetes mellitus de larga evolución, que en donde ya haya habido compromiso renal y un aumento de la excreción de magnesio por la orina. Ahora, ¿qué signos y síntomas observamos en estos pacientes? Tal igual como en la hipocalcemia, porque ambos tienen signos similares, podemos encontrar tremores, diaforesis, taquipnea, irritabilidad y hasta convulsiones, como lo mencioné anteriormente. Y generalmente esta clínica se presenta, al igual que la hipocalcemia, dentro de las primeras 24 a 72 horas. ¿Cómo se diagnostica? Con una concentración sérica de magnesio menor a 1.5 miligramos por decilitro y como vemos en la imagen inferior, generalmente los síntomas que produce tanto la hipocalcemia como la hipomagnesemia son síntomas neurológicos. La policitemia también es una complicación de los hijos de madre diabética. Se presenta en un 15 a 30% de los pacientes y se define como un hematocrito venoso mayor o igual al 65%, asociado a síntomas, que ya los vamos a ver luego, o una hemoglobina mayor a 20 gramos por decilitro. Si el hematocrito está más del 70% sin síntomas, también se cataloga como policitemia. ¿Por qué se da esta situación? Porque hay tres elementos como es la hiperglicemia, la hipercetonemia y la hiperinsulinemia fetal, que produce un aumento del consumo de oxígeno y con ello una disminución de la presión de oxígeno arterial. Esta hipoxemia fetal estimula la producción de eritropoyetina. Al estimular la eritropoyetina hace que aumente la eritropoyesis, o sea, hay una eritropoyesis secundaria.
¿no? En cuanto a los síntomas, son secundarios, sobre todo a la hiperviscosidad. Como hay tantos glóbulos rojos, genera pues hiperviscosidad en los vasos, incrementándose el riesgo de convulsiones, enterocolitis necrosante y trombosis venosa renal inclusive. Entonces, ¿qué se puede encontrar en el examen físico? Tremores, convulsiones, taquipnia, inclusive priapismo y oliguria. Aún no se ha encontrado una relación entre la policitemia y el control glicémico de la madre, como sí se ha encontrado con la hipocalcemia o la hipomagnesemia que ya se han mencionado anteriormente. La bilirrubinemia se presenta en el 15 a 40% de estos pacientes. Es secundaria a varios factores, principalmente a la hemólisis que se produce por una gran cantidad de masa globular de células rojas que presentan estos pacientes por el aumento de la eritropoyetina producida por la hipoxemia que ya ha sido mencionada en la fisiopatología. Lo que sucede es que el 30% de la fuente de producción de bilirrubina proviene de la masa de células rojas, pero además, asociado a esta gran masa globular que satura el hígado, existe una deficiente conjugación por una inmadurez del sistema enzimático de la glucuroniltransferasa, lo cual hace de que haya un aumento de la bilirrubina en estos pacientes con una consecuente ictericia que se evidencia clínicamente. Además hay que mencionar que sí se ha encontrado una asociación entre el mal control de la diabetes durante el embarazo y la mayor presencia de hiperbilirrubinemia en estos pacientes, tal y como se describe en el último párrafo de esta diapositiva. Y también, por ende, se ha encontrado de que se presenta con mayor frecuencia en hijos de madre diabética insulino dependiente. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria que se observa en estos pacientes, se debe al hiperinsulinismo fetal, el cual inhibe la producción de surfactante y con ello hay una alteración en la maduración pulmonar. ¿Cómo se da esto? Este aumento de insulina interfiere en la unión de la colina a la lecitina, eh, alterando de esta manera la maduración pulmonar. Entonces, como ya sabemos, el surfactante es un elemento importante, sobre todo para evitar el colapso de los alvéolos. Entonces, como no va a haber o está inhibida la producción de surfactante, hay colapso de los alvéolos. Al haber colapso de los alvéolos, hay una alteración en el intercambio gaseoso, lo cual va a provocar en el paciente un aumento del trabajo respiratorio y además se va a evidenciar clínicamente como una polipnia o distrés respiratorio con tiraje subcostal, intercostal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con estos pacientes? Es administrar soporte oxigenatorio y o ventilatorio si es necesario, por tanto va a requerir hospitalización para manejar este problema. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica que se ha encontrado en los hijos de madre diabética, tenemos que mencionar que en realidad no se conoce el mecanismo fisiopatológico exacto, pero se asume que la hiperinsulinemia fetal produce un aumento en el número de células, núcleos y fibras miocárdicas. Este aumento de células se da principalmente en el septum y en el tracto de salida del corazón izquierdo. La literatura refiere que es transitoria y generalmente asintomática, pero si es que presentara síntomas, podrían hacer cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomegalia y signos de bajo gasto cardíaco. Esta sintomatología suele desaparecer dentro de las primeras 2 semanas de vida. Entonces es importante conocerlo porque realmente podríamos asociar a otro tipo de malformaciones cardíacas si es que no supiéramos el antecedente de que es hijo de madre diabética. Una complicación del hijo de madre diabética son las malformaciones congénitas, que son de 2 a 4 veces más frecuentes que en la población general. Sí se asocia a que aumenta el riesgo de la presencia de malformaciones congénitas con la gravedad de la diabetes mellitus y el mal control glicémico durante el embarazo. Se ha reportado un amplio espectro de anomalías y generalmente en orden de frecuencia es primero alteraciones del sistema nervioso central,
Segundo, cardiopatías congénitas. Y 3, alteraciones musculoesqueléticas, que las vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Tal y como vemos en este gráfico, en esta tabla, observamos de que son múltiples las malformaciones congénitas asociadas al hijo de madre diabética. Aquí están detalladas por diferentes localizaciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, vemos defectos abiertos de tubo neural, holoprosencefalia y todas las demás que ven ahí, que ya las van a poder leer con tranquilidad en casa. Cardiovascular, tenemos TGB, que sería el más trágico, defectos septales, ventriculares, septales auriculares, gastrointestinales tenemos estenosis pilórica, atresias duodenales, urogenital, agenesia renal, quistes renales, hidronefrosis, etc. A nivel musculoesquelético, deficiencia o agenesia o disgenesia caudal, craniosinostosis, etc. Y además existen asociación con otras malformaciones como citos inversos, microftalmia, coloboma, etc. Con este tema decidí colocar este fluxograma que me pareció bastante interesante, en donde casi están resumidas todas las complicaciones del hijo de madre diabética. Como primer acápite tenemos el aumento de la glucosa materna, que es el principal elemento de todo este fluxograma, lo cual ocasiona un aumento de la insulina, ¿no? Con una consecuente disminución de adrenalina. Estos dos elementos producen las hipoglicemias tan frecuentes en estos pacientes que ya los hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Este hiperinsulinismo provoca un aumento de anabolismo, lo cual provoca macrosomía. La macrosomía muchas veces es un factor determinante de prematuridad y la prematuridad va a llevar mucho mayor riesgo a una enfermedad de membrana hialina. ¿Qué más se agrega a esta enfermedad de membrana hialina? El hecho de que el hiperinsulinismo también disminuye la calidad del surfactante o inhibe el surfactante, empeorando esta situación de la membrana hialina. A su vez, el hiperinsulinismo o el mal control de la glucosa hace que aumente la hemoglobina glicosilada, provocando una hipoxia relativa. Esta hipoxia hace de que aumente la eritropoyetina y con ello haya una poliglobulia, o sea, un aumento de glóbulos rojos. Y ya hemos mencionado que el aumento de glóbulos rojos no es muy bien manejado por el hígado porque es un hígado inmaduro, porque es una gran cantidad de masa globular roja y provoca ictericia. A su vez, esta poliglobulia, como hay tantos glóbulos rojos a nivel de los vasos, provoca trombosis. Entonces, esto es un resumen de todas las complicaciones que se producen en un hijo de madre diabética. Ahora sí vamos a pasar al siguiente tema. Nuestro segundo tema es hijo de madre con hipertensión arterial, preeclampsia y eclampsia. Aquí también hay que mostrar algunos escenarios, ¿no? El primero es que sea una mamá con hipertensión arterial prenatal, con diagnóstico prenatal de hipertensión arterial tratada ya, o aquella mamá que desarrolla presiones altas durante el embarazo, conocido como preeclampsia, y aquellas mamás en las que se complica realmente las presiones tan altas y llegan a ser eclampsia. La eclampsia es sinónimo de convulsiones durante el embarazo, que finalmente termina interrumpiendo el embarazo. Entonces, los estados hipertensivos del embarazo, es así como se conocen todo este grupo de enfermedades, son un grupo de trastornos que van a afectar entre un 5 al 15% de todos los embarazos. Y es la principal causa de morbo y mortalidad materna y perinatal, por eso es muy importante conocerlo. La gran mayoría de gestantes vienen con ese antecedente, hay que estar preguntando siempre. Ya lo he mencionado, se divide en hipertensión sola, o sin proteinuria o edema patológico, preeclampsia, que puede ser leve o severa, y eclampsia. Entonces, ¿qué sucede? Que la preeclampsia produce una disminución del flujo sanguíneo placentario, entonces, es decir, hace que haya un menor paso de nutrientes y oxígeno a través de la placenta, lo que lleva a una restricción del crecimiento intrauterino y a su vez podría precipitar un parto prematuro, o sea, un parto antes de la fecha correspondiente. La mortalidad perinatal aumenta en la preeclampsia y mucho más si es la eclampsia, porque si la gestante llega a convulsionar,
asociado a que ya tiene una restricción porque hay una alteración placentaria, ¿no? Propiamente, y que encima convulsiona, es un grado de hipoxia severa para el feto y en todo caso para el recién nacido. En esta diapositiva observamos los efectos que producen los trastornos hipertensivos del embarazo en el neonato. El primero que vamos a mencionar es la restricción de crecimiento intrauterino, que se produce porque hay un aumento de la resistencia vascular periférica, lo cual ocasiona una interferencia o una inadecuada circulación placentaria. Por lo tanto, hay un paso inadecuado también de nutrientes de la madre hacia el feto y con ello hay una alteración en el crecimiento del feto. Por eso es que tenemos el RCU y cuando nace un paciente PEG. En cuanto al segundo efecto es la prematuridad, ya que estos pacientes manejan presiones altas y están durante todo el embarazo controlándose las presiones, pero llega un momento o podría llegar el momento en que estas presiones no se puedan controlar y se mantengan altas o se eleven de un momento a otro, provocando que el ginecólogo tome la decisión de interrumpir el embarazo porque podría ser más riesgoso que el feto se encuentre dentro de la barriga de la mamá en una hipoxia o que no se esté nutriendo adecuadamente a que nazca y se le brinde los cuidados necesarios. Además, existen algunas otras alteraciones hematológicas asociadas a estos pacientes, como son policitemia, anemia, neutropenia y sobre todo hay que recalcar la trombocitopenia, que es secundaria a la disminución de la producción y al secuestro en los trombos placentarios. Recordemos que la preeclampsia es netamente una enfermedad vascular, ¿no? Y se debe a, y en donde se observa en la fisiopatogenia o se puede leer de que hay un secuestro y destrucción de trombos placentarios. Entonces provoca trombocitopenia en el neonato y lo que sí es que hay que tener en cuenta que se recupera de forma espontánea. Otra cosa que tengo que mencionarles en esta diapositiva es que el hecho de que tienen riesgo de ser RCU y además de ser prematuros hace que aumente la posibilidad de que estos pacientes hagan hipoglicemia y alteraciones de la termorregulación. Entonces hay que tener muy presente que también va a ser un paciente de difícil manejo en algunos casos y que requiere la presencia de personas idóneas para manejarlos desde que nacen. Esta diapositiva nos ayuda a darnos cuenta que no solamente la hipertensión, la preeclampsia y la eclampsia propiamente tienen efectos directos sobre el feto, sino también las drogas que se usan para manejar a estas gestantes. Por ejemplo, es muy frecuente usar el sulfato de magnesio. Se escucha normalmente en los hospitales, están sulfateando a la paciente, ¿no? Le están colocando sulfato de magnesio para bajar la presión arterial y evitar interrumpir el embarazo. ¿Qué sucede con este sulfato de magnesio? Podría provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal que inclusive podría afectar o prolongarse hasta el nacimiento, manifestándose de tal manera como un Apgar bajo, o sea, depresión al nacer y por ende podría llegar hasta una asfixia perinatal. El segundo fármaco que se usa, o que es muy usado, es la metildopa y se ha asociado a una breve y transitoria disminución de la presión arterial en el recién nacido. Y finalmente el abetalol, que no se usa mucho, pero por ahí se menciona que se podría usar, se asocia a hipoglicemia en más o menos el 50% de los pacientes neonatales. En esta diapositiva he colocado un resumen de los diferentes efectos que podría presentar un paciente o un recién nacido hijo de madre con algún trastorno hipertensivo en el embarazo. Entonces tenemos que ya hemos mencionado varios como RCU, prematuridad, bajo peso al nacer, pequeños para edad gestacional, trastornos metabólicos que también los he explicado, hipoglicemia, asociados a hipocalcemia, plaquetopenia, neutropenia. En realidad es un resumen de todo lo que se ha hablado y está asociado a estos hijos de madre con preeclampsia. Entonces es importante conocer este antecedente para poder manejarlo adecuadamente y estar preparados ante las diferentes complicaciones que pueda tener un paciente de este tipo. Continuando con nuestros temas, tenemos el hijo de madre con trastornos tiroideos. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es hijo de madre hipertiroidea, ¿sí?
El hipertiroidismo en la gestación se presenta en el 0.1 a 0.4% de las gestantes y la causa más frecuente es la enfermedad de Graves. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, tiene importantes consecuencias o potenciales para el feto y el recién nacido, por eso es que es muy importante conocerla. En cuanto a la patogenia, de cómo afecta al hijo de madre hipertiroidea esta enfermedad de Graves, hay que mencionar que en Graves de por sí existe o hay la presencia de anticuerpos estimulantes al receptor de la TSH en la célula folicular tiroidea, denominados anticuerpos antirreceptor de la TSH o inmunoglobulinas estimulantes de tiroides. Estos inmunoglobulinas pasan a través de la placenta y provocan un hipertiroidismo fetal y neonatal debido a que activan el receptor de la TSH del tiroides o de la tiroides del feto y del recién nacido. Por tanto, hay que monitorizar la función tiroidea del recién nacido si la madre refiere enfermedad de Graves. Además, el paso transplacentario de anticuerpos aumenta progresivamente a lo largo de la gestación, especialmente en el tercer trimestre, por lo que el hipertiroidismo fetal se va a presentar con más frecuencia hacia el final de la gestación. Es necesario recordar que la paciente hipertiroidea debe recibir tratamiento. El tratamiento es con propiltiuracilo, que es de elección, o con metimazol. Estos antitiroideos pasan a través de la placenta, ¿sí? Si bien es cierto, el propiltiuracilo tiene un menor paso transplacentario y no es teratogénico, no se encuentra mucho en el Perú, entonces no se usa tanto como el metimazol. Ahora, este metimazol, si se usa durante la organogénesis, o sea, en el primer trimestre o en las primeras semanas del embarazo, se ha asociado a aplasia cutis, fístula traqueosofágica y atresia de Coanes. El paso de estos fármacos puede inhibir a su vez la función tiroidea del feto y del recién nacido, provocando una consecuencia de hipotiroidismo en el feto y en el recién nacido. Es necesario mencionar que ambos medicamentos se detectan en leche materna, pero no en cantidades suficientes como para provocar un hipotiroidismo neonatal. Se estima que un 1 a 1.5% de los hijos de madre hipertiroidea presentan un hipertiroidismo clínico transitorio y el 3% llegan a ser un hipertiroidismo bioquímico sin síntomas. Ya lo he mencionado que el paso transplacentario de estos anticuerpos aumentan progresivamente y especialmente en el tercer trimestre. Entonces, el riesgo de que el paciente o el recién nacido haga hipertiroidismo depende de tres factores. Primero, del título de los anticuerpos en el tercer trimestre de la gestación. O sea, esta gestante debe tener un dosaje de estos títulos en el tercer trimestre de la gestación. Segundo punto importante, la actividad de la enfermedad durante la gestación. O sea, si ha sido un hipertiroidismo controlado, si ha recibido tratamiento o no, ¿no? Y el antecedente de radioyodo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hay que tener en cuenta que las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides pueden estar presentes en la madre aún años después de que hayan recibido radioyodo o se haya realizado una tiroidectomía, por lo que va a persistir el riesgo para el feto o recién nacido. Entonces, estos datos son muy importantes. Hay que tener presente estos tres elementos para determinar si nuestro paciente debe ser evaluado para hacer un diagnóstico certero de hipertiroidismo neonatal. En cuanto al hipertiroidismo neonatal, hay que tener presente que obviamente existe el antecedente de que la madre ha sido hipertiroidea. Hay que ahondar en la historia clínica, verificar que la mamá haya recibido el tratamiento adecuado, que realmente sea Graves y no sea otra enfermedad. Entonces hay que hacer una buena historia clínica para poder tener todo lo necesario para determinar si realmente se va a hacer el estudio o no en el paciente. En este caso, para diagnosticar hipertiroidismo neonatal, hay que pedir T4 total y T4 libre. En ambas se van a encontrar elevadas y la TSH se va a encontrar suprimida.
Entonces, clínicamente va a haber manifestaciones desde el nacimiento o hasta los primeros 7 a 10 días de vida. Y se han descrito algunos casos que pueden presentar clínica hasta las 4 a 6 semanas de vida. Esto se explica, o este retraso de la aparición de manifestaciones clínicas se explican ya sea porque la mamá ha recibido tratamiento antitiroideo que ha frenado la tiroides fetal o por la coexistencia de anticuerpos bloqueadores, que es lo que he tratado de explicar en el siguiente párrafo. Entonces, la duración de la clínica está relacionada con la persistencia de los anticuerpos maternos y generalmente remite entre 3 a 12 semanas. Existen algunas secuelas tardías como craniosinostoses y retardo mental que hay que tener presente, sobre todo en el seguimiento de estos pacientes. La clínica del hipertiroidismo neonatal es múltiple y muy parecida, bueno, muchos de ellos se encuentran también en las mamás hipertiroideas, ¿no? Como es bocio, se puede encontrar bocios pequeños hasta muy grandes que pueden llegar a provocar compresión traqueal y esofágica, taquicardia, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diarreas, vómitos, escasa ganancia ponderal, hipertermia, rubor, hepatoesplenomegalia, mirada fija, tal y como lo observamos en esta fotografía que he colocado. Vemos que hay como un exoftalmos, vemos que el paciente está rubicundo, irritable, ¿no? Se nota que está hiperexcitado, por ahí tembloroso, mirada fija, hay retracción palpebral, proptosis, ¿no? Y en otra figura inferior vemos el bocio, ¿no? Entonces, estas son las características clínicas de un paciente hijo de madre hipertiroidea y por ende con hipertiroidismo neonatal. El tratamiento del hipertiroidismo neonatal es muy parecido al hipertiroidismo en los adultos. Medidas generales como antipiréticos si es que el paciente cursa febril, reposición hidroelectrolítica, dextrosa. Hay que usar medicamentos para bloquear la liberación de hormonas tiroideas como es la solución de Lugol, para inhibir la síntesis de hormonas tiroideas como el metimazol, para inhibir la conversión de T4 a T3, que es el propiltiuracilo, que como les digo, en nuestra realidad muchas veces no se encuentra, o también se pueden usar corticoides, y para inhibir los efectos adrenérgicos de las hormonas tiroideas se podría usar el propranolol. Para terminar con los trastornos tiroideos en la madre gestante, voy a mencionar el hijo de madre con hipotiroidismo central o congénito. En este caso no es necesario hacer ninguna exploración adicional al recién nacido porque generalmente están asociados a herencias autosómicas recesivas y en todo caso lo que hay que hacer es el screening neonatal para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo congénito. O sea, no va a ser necesario tomarle hormonas tiroideas ni nada por el estilo como en el caso del hipertiroidismo neonatal. De la misma manera, si existe hipotiroidismo central, tampoco hay que hacer controles adicionales en el recién nacido. De la misma manera, inclusive en la tiroiditis Hashimoto, tampoco es necesario hacer mayores estudios, solamente el screening neonatal, que también incluye hipotiroidismo congénito. Nuestro cuarto tema es hijo de madre con cáncer. He tratado de buscar información respecto al tema y la gran mayoría de literatura que he encontrado nos refiere de que no parece que el tumor tenga algún efecto importante en el feto o en la evolución del embarazo. Es muy rara la posibilidad de metástasis en la placenta, así la menciona la literatura, y la afectación fetal se produce muy raras veces, parece que casi únicamente en casos de melanomas, pero sí es importante mencionar en cuanto al tratamiento de cáncer que recibe la mamá, que eso es motivo de la siguiente diapositiva. El tratamiento para el cáncer materno se podría optar por alguna de las dos opciones, ya sea radioterapia o quimioterapia, según lo indique el especialista que esté manejando a la mamá. Sin embargo, es necesario mencionar que tanto la quimio como la radioterapia están contraindicadas durante el primer trimestre. La radioterapia en los primeros 18 a 38 días podría provocar anencefalia o microcefalia, alteraciones oculares, espina bífida y retraso mental. Y en etapas posteriores del embarazo podría provocar retraso en el crecimiento intrauterino, retraso mental y alteraciones esqueléticas. En cuanto a la quimioterapia, se deben evitar fármacos que alteren el metabolismo de los folatos como el metotrexato, que es tan usado en este tipo de manejos de cáncer.
Entonces, en realidad, un hijo de madre con cáncer se va a ver afectado sobre todo por el tratamiento que opte la mamá, ¿no? En este caso, pero realmente el tumor propiamente no tiene ningún efecto en el feto o recién nacido. Para terminar esta clase, vamos a tratar el tema de screening neonatal. Son algunas pocas diapositivas. Sé que este tema es bastante tedioso, así que vamos a tratar de que sea un poco más rápido. En cuanto a la definición de screening neonatal, se define como aquel proceso de detección de una enfermedad a través de una prueba que pueda ser aplicada de forma rápida y precoz para identificar al recién nacido que está aparentemente sano y que por la naturaleza de la enfermedad va a sufrir consecuencias posteriores que muchas veces son irreversibles, especialmente en los procesos que afectan el sistema nervioso central. Entonces, el screening neonatal ya se cuenta con screening neonatal en el Perú desde hace algunos años porque no estaba dentro de nuestros protocolos, pero ahora se aplica, al menos en todos los hospitales del MINSA y E-Salud, se toma screening neonatal metabólico, inclusive se hace también screening auditivo a todos los pacientes y el oftalmológico en algunos lugares, pero sobre todo el metabólico, que es al que nos estamos refiriendo actualmente, se hace en todos los hospitales. O sea, ningún niño debe salir de alta si es que no ha sido, no se le ha realizado el screening neonatal. Entonces, los objetivos del screening neonatal son dos. Uno es que debe dar cobertura al 100% de los recién nacidos vivos en el área de población de cada centro de detección neonatal. Como les dije, MINSA y Salud deberían cubrir el 100% de los recién nacidos. Por ahí que de repente dan de alta antes de las 48 horas a algún paciente, pero deben tener un sistema adecuado para captar a estos recién nacidos de tal manera de que no quede ninguno sin screening neonatal. Lo otro es en las clínicas, en la parte privada también existe el screening neonatal. Algunos seguros lo cubren, otros, bueno, el papá lo tiene que cancelar, pero hay que hacerle saber de la importancia del screening neonatal en sus bebés. El segundo objetivo es el tratamiento de los casos detectados como positivos debe ser iniciado antes del primer mes de vida. O sea, el plan es que se diagnostiquen enfermedades que no se pueden ver con el ojo humano, por así decirlo, tan pronto, y el plan es iniciar tratamiento lo antes posible para evitar las consecuencias terribles que podrían traer consigo. En esta diapositiva o en esta tabla estoy considerando los elementos que se han tomado en cuenta para elegir qué enfermedades están dentro del screening neonatal de los diferentes países. En realidad esto es español, es de la Academia de los Protocolos Diagnósticos Terapéuticos de España, en donde mencionan los 6 elementos que deben tener aquellas enfermedades que sean consideradas dentro del screening neonatal. En primer lugar, la enfermedad cursa con una morbilidad mental o física severa y o mortalidad si no se diagnostica en el periodo neonatal. Entonces tiene que ser una enfermedad que realmente tenga consecuencias severas y que no se puedan diagnosticar adecuadamente cuando recién nacen los bebés, ¿no? Además, como segundo punto, que la búsqueda clínica mediante examen físico no sea efectiva y no se puede identificar la enfermedad en este periodo. Como tercer punto, que exista un tratamiento efectivo disponible. Cuarto punto, que el tratamiento precoz mejore significativamente el pronóstico. Quinto, que la enfermedad debe tener una incidencia relativamente elevada, o sea, no tan rara. Y sexto punto, que existe un test analítico de cribado que sea rápido, sencillo, fiable y de bajo costo que nos permita diagnosticarla. Entonces, ahora vamos a ver qué enfermedades cubre en nuestro país y obviamente en cada país es diferente, pero en nuestro país se cubren algunas enfermedades que se van a mencionar en la siguiente diapositiva. Por tanto, según lo mencionado en la diapositiva anterior, existen algunas características que se han tomado en cuenta para elegir qué enfermedades deben ser consideradas en el screening neonatal. En Europa se consideran las enfermedades que se encuentran a la izquierda de la diapositiva y en Perú, que es lo que nos interesa porque es donde vivimos, se consideran 4 enfermedades. 1, el hipotiroidismo congénito. 2, la hiperplasia suprarrenal congénita. 3, la fenilcetonuria y cuarta enfermedad y última, que es la fibrosis quística.
Estas 4 enfermedades son diagnosticadas mediante una toma de muestra que se realiza al recién nacido en el talón de su piecito con sangre, ¿no? Que se obtiene de esa área anatómica. En nuestro país surgió o existe una norma técnica del año pasado, del 2019, en donde especifican algunas cosas importantes que es necesario que las conozcan. En primer lugar, que todos los establecimientos de salud donde se atiendan partos y se realice la captación de recién nacidos deben garantizar la toma de muestra para el tamizaje y se debe contar con el personal competente para realizar este screening. Como segundo punto, que la toma de muestras se debe realizar luego de las primeras 48 horas de vida al recién nacido, lo cual hace de que muchas veces tengamos algunos problemas porque los partos eutóxicos a veces se van antes de las 48 horas. Entonces, la jefatura o los establecimientos de salud deben garantizar que ese recién nacido regrese a tomarse el tamizaje neonatal en la fecha indicada o de lo contrario hacer un seguimiento telefónico para que ese paciente cumpla con dicho screening. De lo contrario, la sanción es para el establecimiento de salud. Por eso el tercer punto dice, en caso que el alta del niño transcurra antes de las 48 horas, la toma de muestra debe hacerse en la primera atención de control de crecimiento y desarrollo del neonato que se da a las 48 horas del alta, o cuando el personal de salud cite al paciente, debiendo ser antes de los 7 días de nacido. Entonces acá está bien establecido y hace que de alguna manera se obligue a que el establecimiento de salud cumpla con la toma del tamizaje neonatal. ¿Quién es responsable de esto? El jefe del establecimiento, el que debe asignar a personas idóneas a encargarse de este tema. Entonces, como vemos, el tamizaje neonatal, que en este caso lo llaman tamizaje neonatal, tamizaje metabólico, ya es parte del protocolo de la atención de los neonatos en el Perú, que no era hace algunos años así. Entonces, por fin se ha dado y se ha tomado la importancia de diagnosticar estas enfermedades que sí van a tener alteraciones o secuelas, sobre todo neurológicas en estos pacientes. Y bueno, esta ha sido la última diapositiva de esta clase. Espero que, si bien es cierto son temas bastante tediosos, espero hayan captado lo necesario y para que lo puedan aprovechar en su práctica clínica diaria.